Bienvenidos a esta serie especial que vamos a tener para analizar el proceso electoral del 2015 en Sonora. Hemos platicado que prácticamente se renuevan todos los cargos de elección ciudadana, lo cual hace que tengamos que poner particular atención. Este programa busca consultar a los expertos de diferentes áreas para nosotros como ciudadanos poder documentar, poder participar, poder emitir nuestra opinión. Y para el día de hoy hemos invitado a 3 personas muy solventes en estos temas que vamos a abordar, y quiero presentarles a la licenciada Cristina Ramírez, directora de Métrica Investigación de Mercados. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, qué bueno estar con ustedes. También tenemos con nosotros a la licenciada Gisela Arriaga, consultora en imagen y liderazgo. Gisela, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Un placer tenerte por acá. Gracias. Y también al licenciado Omar Ali, experto en mercadotecnia política. Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Marcos, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Encantados. Pues le entramos de una vez. Ya los partidos, prácticamente los principales, que es el PRI y el PAN, han cerrado sus procesos internos para elegir sus candidatos a gobernador. Por parte del PRI tenemos a Claudia Pavlovich, por parte del PAN tenemos a Javier Gándara. Me gustaría iniciar revisando los procesos internos. ¿Cómo vieron el proceso interno del PAN? Gisela. Bueno, pues tuve la oportunidad de darle seguimiento y yo considero que es un proceso bastante especial, con algunas peculiaridades. Lo sentí en cuanto a lo que es la elección de un precandidaturas. Realmente lo sentí como poco competido. Sentí que en un momento dado había un precandidato que era casi seguro llegar a ser candidato de ese partido. Por muy tanto, consolidado Javier Gándara, consolidado, ¿no? Y obviamente esta percepción fue producto de una gran actividad desplegada, inclusive antes de la precampaña, a través de la Fundación Gánfer, que nos hacía recibir estímulos de todo tipo a través de spots espectaculares, en radio, televisión, distintos estímulos. Por lo tanto, considero que en su momento este proceso interno, el del PAN particularmente, nos llevó a tener a un precandidato y ahora un candidato muy sólido, pero hasta cierto punto yo lo percibí como único. Es más, casi me di cuenta casi al final que había otro precandidato. Pero como una formalidad, ¿no? Sí, esto fue curiosamente a través de espectaculares, entonces yo leía cómo, quién es, quién es esta persona que dice ahí Francisco García o Pancho García. Entonces ya leí bien y precandidato a la gubernatura, pero fue así como me di cuenta. Entonces realmente todo el peso a nivel mediático y estímulos recayó en una sola persona, considero. Sin embargo, Cristina, fue un proceso el día domingo pasado bastante asistido, ¿no? Estamos hablando que arriba del 70%, casi el 80% votaron, y de ellos prácticamente 7.2 de cada 10 votos fueron para Javier Gándara, ¿no? Así es, y yo creo que los que observamos el proceso interno del PAN, bueno, había mucho riesgo ese domingo, independientemente de las inclemencias del clima, ¿no? Aparte que se le sumó ese factor ese día. Pero antes de eso, pues lo analizábamos como la oportunidad que tenía el PAN para demostrar que, a pesar de lo que ahorita comenta Gisela, de que había en el ánimo, que pues ya no era tan necesario para los panistas levantarse y hacer el esfuerzo de acudir. Eso pasa en las elecciones en donde vemos que ya hay un puntero muy despegado, la gente pues no trae la motivación de salir a votar. Entonces, para el partido era sacar a votar a los panistas que ya tenían ese escenario de pues, mi voto no va a hacer que Javier Gándara gane o pierda. No iba a decidir nada más iba a validar una decisión ya tomada, ¿no? Eso, además de que se estaba enfrentando el PAN al padrón más grande en su historia. Nunca se había tenido un padrón de 24,000 panistas en el estado.
y eso pues obligaba a que las estructuras de panistas pues se movilizaran pues intensamente. Prácticamente el doble del padrón que tuvo hace 6 años el PAN, ¿no? Exactamente. La votación, a final de cuentas, la participación pues se equipara con otras participaciones de elecciones internas a gobernador, pero nunca con un padrón tan grande. Entonces creo que el esfuerzo que hicieron los panistas por mostrarse unidos, por mostrarse animados ante una contienda interna, pues fue exitoso. Creo que se superaron todos los retos y los riesgos que había para ese domingo y pues las cuentas salieron bien, ¿no? Claro. Ahora, Omar Ali, por otro lado, vemos que los nubarrones que se planteaban pues de una disidencia en David Figueroa finalmente no se dio y parece ser un proyecto bastante ordenado, bastante acordado, inclusive con el anuncio reciente de la posibilidad de que David se sume a la campaña de Javier Gándara, ¿no? Así es. Yo en lo personal no sé si los sonorenses nos merezcamos una clase de trabajo electoral como el que vimos el domingo pasado. En lo personal pienso que para el PAN fue una prueba para ver exactamente cómo iba a mover sus estructuras, quiénes realmente jalaban con ellos, quiénes estaban dispuestos a hacer lo que fuera por apoyar a un solo candidato, ¿no? Es evidente que no fue reñido el asunto, es evidente también que teníamos a un solo candidato ya definido, que fue una decisión tomada desde 1 año y medio atrás, cuando el señor gobernador incluso dio nombre, ¿no?, al candidato. Y en las cuestiones de la disidencia, en lo personal pienso que fueron hasta cierto punto positivas para el PAN, porque David Figueroa estableció también un capital político que está atrayendo hacia la gente con Javier Gándara. El único problema que yo vi fue nada más en Hermosillo, ¿no?, con María Dolores del Río, cuando se separa, cuando renuncia y dice no quiero saber nada de esto porque el suelo no es parejo. Pero ante esa situación al PAN en lo general le salió bien. Le salió bien, aunque en mi perspectiva fue un poco opacado el proceso de la precampaña por la indecisión del PRI, es decir, por la indecisión de la casa de enfrente para ver quién iba a ser el candidato. No sé si recuerdan ustedes que durante ese proceso la mayoría de las personas estaban atentas a ver quién iba a ser el destapado, más que atentas a las campañas que estaban manejando. La moción estaba de qué lado, aquí ya era una situación decidida, ¿no? Exactamente. Y eso es un detalle en contra, ¿no? Pero sin embargo, aún así, o sea, el resultado final creo que es muy positivo para Acción Nacional. Cristina, en términos de partidos, ¿qué conviene más? ¿Llegar a este acuerdo, como el caso que llegó el PAN, ¿no?, con una decisión tomada con anticipación, un candidato que fue creciendo y prácticamente se convirtió en invencible, al grado que pues decidió el propio David decidir no participar porque no tenía posibilidad alguna, o la otra, otro modelo donde hay una reñida lucha, inclusive decidencias importantes? ¿Cuál es el modelo que le conviene más a los partidos? Mira, y si nos vamos técnicamente a contestarte en cuanto a números, ¿no? El tema es irnos a contiendas internas, a cualquier partido, irse a contienda interna, pues siempre deja a alguien dañado, ¿no? Y una elección, una campaña, pues hablas bien de un candidato y tienes forzosamente que señalar la superioridad que tienes contra el otro, ya sea que lo hagas en forma negativa, ¿no?, o que lo hagas exaltando las positivas de tu candidato. Entonces yo creo que al final de cuentas las internas, que son agresivas, como se podía anticipar si es que hubiera habido en el PRI una interna, en el PAN pues no lo creo tanto, pero hubiera dejado a alguien dañado, a alguien muy dañado, ¿no? Y entonces eso divide muchísimo más que llegar a un acuerdo con los sentimientos que pueda generar que tu candidato no sea el ungido, no sea el designado. Creo que esto de pelearnos públicamente, ¿no?, no nos lleva a nada bueno hacia el externo. A lo mejor en cuestiones internas, en cuestiones de partidos se entienden, los grupos de cada candidato entiende que es una contienda interna, pero la gente, porque aquí todos somos espectadores, seamos panistas, priistas o no seamos de ningún partido, somos todos espectadores de lo que están haciendo en las campañas internas de los partidos. Y al final nos quedamos así, pues con el que perdió, con una interrogación de por qué perdió y de verdad si era tan bueno o si el otro era tan malo, por qué ganó, y eso crea mucha confusión. Digamos,
las competencias son buenas, pero a veces generan problemas para encontrar la unidad posterior a la contienda, ¿no? Y la carga negativa que le dejas al candidato ganador, pues tardas tiempo en quitársela, ¿eh? Porque, y se la hiciste tú mismo hacia adentro, tú mismo opositor de tu partido, te hace una carga negativa, como lo vimos también, aunque no hubo contienda, pues vimos algunas cuestiones ahí entre David Figueroa y Javier Gándara, vimos algunas cuestiones entre Ernesto Gándara y Claudia Pavlovich, donde los equipos decían cosas del adversario, ¿no? Gisela, ¿cómo crees que vio el electorado sonorense en general este proceso interno del PAN? Pues como te comentaba, yo siento que lo vio muy movido de parte del candidato o precandidato, más bien puntero, ¿no? Muy movido. Vimos muchos estímulos de parte de este precandidato, vimos mucho movimiento, quienes tenemos un poquito más de olfato en la cuestión de entrenamiento para ver este tipo de campañas o de situaciones electorales, pudimos percibir mucho orden en esa precampaña, pudimos percibir como metodología, como estrategia, como todo un plan para enviar estos estímulos, cosa que yo creo que le faltó inclusive a los otros precandidatos en este mismo partido, ¿no? O sea, si tú buscas en internet, ahora que tú eres el especialista en esto, buscas los nombres de esos precandidatos, ves muy pocos elementos visuales, muy pocas piezas, muy poco espotaje, hay pocos elementos que nos hagan conformar una imagen. Yo creo que el saldo en general para la pre-campaña panista es positivo en dos sentidos básicamente. Uno sería posicionamiento, logró todo este envío de estímulos un posicionamiento interno y un posicionamiento externo, eso es en beneficio de este partido. Y el otro elemento que considero que es muy importante también es, está ligado a eso al nivel de recordación del candidato, ¿no? Es interesante. El otro elemento sería unidad. Pienso que a pesar de estas cosas que mencionaba Cristina, que hubo ciertos elementos por ahí que se filtraban en relación y que uno podía captar que eran del equipo contrario, ¿no? O sea, elementos hasta cierto punto se puede decir de campaña negra, en fin. Yo pienso que en general estuvo bastante en control por lo que vimos en la culminación, ya cuando él asume la candidatura, es un común denominador o una característica importante ahí que se llama unidad, que yo creo que es finalmente lo que todo partido en una situación así desea, unidad. ¿Podríamos concluir que el proceso del PAN fue un proceso que formalizó una decisión ya tomada con anticipación debido al trabajo que traía Javier Gándara, donde nos mostró un candidato ordenado, con metodología, con una estrategia perfecta definida, que trató de aprovechar este momento para avanzar en su posicionamiento y también para, digamos, empezar a generar las condiciones de unidad interna? El saldo al final es bastante bueno, sí, salió María Dolores, pero se pensaba que podría ser una ruptura importante, principalmente con David. Aquí vemos que finalmente se logra una unidad, al menos así lo han declarado ambos. No tuvimos ningún caso excepcional, un escándalo absolutamente en las campañas que a veces salen. Digamos que fue bastante obvio, ordenado y utilizado el espacio, digamos, de esta campaña interna por parte del candidato del PAN. Fue un proceso de trámite. En mi perspectiva es un proceso de trámite. Yo coincido con lo que comenta aquí nuestra amiga Gisela, en ese sentido de la conformación de la imagen del candidato. Pero hay un detalle muy particular que también olvidamos un poquito. No hubo comunicación política. En el caso muy particular de la campaña del PAN no hay tal. Hubo más que nada una conformación de un nombre, un posicionamiento específico, decir, aquí está su candidato y hasta ahí. Pero lo que se refiere a cuestiones de mensaje con contenido político o cuestiones de mensaje hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, hacia el interior, para ver cómo se va a manejar, cómo se va a llevar a cabo la campaña, nada de eso. No, sí. Es decir, totalmente de acuerdo. Es un principio de trámite. Que esta parte que mencionas al final considero muy importante. O sea, siento que esa parte no las debe. O sea, la parte de los contenidos que todos como ciudadanos necesitamos escuchar, ¿no? Para tomar posiciones. Sin embargo, es entendible, porque estábamos hablando de una pre-campaña y los mensajes eran a nivel interno. Entonces, es entendible. Perfecto.
Muy bien, estamos analizando el proceso electoral 2015. Vamos a regresar un momento más con ustedes.